mi nombre es Sandra Rivas, soy fotógrafa de producto de marca personal, fundadora de Tomusa Studio y hoy quiero hablarte sobre composición. Es uno de los principales temas que me consultan siempre a través de mis redes sociales y hoy quiero compartirte las 5 claves que a mí me han funcionado para crear no solamente composiciones para mi marca, sino también para mis clientes. Vamos a ir directamente al grano. Quiero que aproveches al 100% esta clase gratuita que voy a estar haciendo cada 3 meses. Vamos a estar desarrollando este tipo de contenido para que puedas aprender un poco más sobre fotografías y puedas potenciar la imagen de tu marca. Entonces, componer una imagen básicamente es saber cómo colocar los elementos dentro de la imagen para poder contar una historia. Es decir, sin una buena composición, básicamente lo que hacemos es tener muchos elementos dentro de la imagen que no dicen absolutamente nada. Pero cuando ordenamos todos esos elementos es cuando hacemos que nuestra imagen logre contar o transmitir lo que queremos en esa foto. Pero cuando ordenamos todos esos elementos dentro de la imagen, es allí cuando hacemos que nuestra foto logre contar la historia que queremos contar. Por eso la composición es el lenguaje de la fotografía y es muy importante que practiques y le prestes mucha atención para que puedas empezar a componer imágenes que cuenten historias. Y como todos los idiomas que existen dentro de la fotografía, también existen muchísimas reglas de composición que te van a ayudar a contar esta historia que quieres contar. Es por eso que yo quiero compartirte hoy algunos de los pasos que a mí me han ayudado, porque a lo largo de todos estos años, no solamente componiendo para mi marca, sino también para mis clientas, he desarrollado como unos 5 pasos que me han permitido poder tener mayor claridad a la hora de dirigirme a hacer esa foto, saber cuál es el protagonista de la imagen, el centro de interés, cuál es la regla de composición que mejor funciona para contar la historia tanto mía o de mis clientes. Entonces, hoy vamos a tener como protagonista de nuestras imágenes, de las imágenes que van a ver con los ejemplos que les voy a mostrar, vamos a tener como protagonista una vela de soja de la marca Granada Tienda, que tiene una estética bastante particular, muy romántica, muy cheap. También genera estas emociones de melancolía, de romanticismo, pero más hacia el cuidado personal, hacia el amor propio. Entonces es una marca muy femenina y vamos a estar simulando esa estética que tiene la marca para que ustedes vean cómo podemos componer hablando también de la persona, en este caso clienta yo, cómo puedo contar mi historia y la personalidad de la marca de Tomusa en este caso, cómo la puedo contar a través de los objetos, que en este caso obviamente va a ser la vela. Entonces, el primer paso, y acá me vas a escuchar como loro siempre repitiendo todo el tiempo, es la planificación. Planifica, 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 porque es fundamental que puedas planificar y no va a bastar con subrayar bien así, resaltar muchísimo de que tienes que planificar tus fotos antes de hacer, ya que al planificar y organizarte antes de tus sesiones de foto, esto va a permitir que puedas encarar la foto de una manera totalmente distinta, con diferentes ideas, con diferentes, sabiendo desde qué diferentes ángulos, qué cosas vas a necesitar, qué props, qué utilería, en qué locación la vas a hacer. No es lo mismo llegar y decir, bueno, voy a hacer una foto, a ya ir con esa foto pensada, con los elementos ya seleccionados, con el encuadre, con el mensaje que vas a transmitir y la historia que quieres contar. Por eso es fundamental que puedas planificar tus fotos, y esto me lo vas a escuchar repetir donde quiera que me escuches, porque para mí es la clave para que la foto pueda realmente transmitir el mensaje que tú quieres contar. Haciendo esto vas a obtener mejores resultados, te vas a sentir muchísimo más segura a la hora de poder encarar la idea que tienes en tu mente, que muchas veces pasa que tenemos una idea brillante en la mente y cuando la vamos a plasmar no llega ni al 10% de lo que queríamos lograr. Entonces es importante
que puedas planificar tus imágenes. Yo lo que suelo recomendar a mis alumnos que han pasado por mi taller de fotografía Happy Photos es que ustedes puedan hacer un bosquejo, en caso de que se pueda, hacer un bosquejo de las imágenes, ¿ok? Un boceto, que puedan planificar bien a detalle esas imágenes, haciendo la lista de 2 o 3 imágenes que necesitan para generar el contenido, de repente de algún texto, algo que quieran que ya tengan más o menos pulido. Entonces, hacer ese boceto va a permitir, y ahora lo van a ver, va a permitir que ustedes puedan más o menos ya saber, bueno, dónde voy a colocar el elemento principal, dónde voy a colocar las cosas que van a ir acompañando ese elemento principal, dónde voy a dejar el espacio negativo, cuál regla de composición me va a servir más, para qué, para dónde va a ir esa imagen, si va a ser para la web, si la tengo que sacar en horizontal o en vertical. Esto me va a permitir poder ya presentarme con mayor seguridad al momento de hacer la foto. Planifica los detalles. Al poder comenzar una sesión de fotos con un buen plan de ideas, obtendrás mejores fotos, tendrás una mejor experiencia en todos los ámbitos y te sentirás muchísimo mejor. Reúne todos los props, todos los elementos que vas a usar. Yo siempre recomiendo tenerlos en una cajita a mano para tenerlos a la disponibilidad. Ya más o menos conociendo la personalidad de la marca y lo que queremos transmitir, ayuda muchísimo el poder tener ya los elementos a mano para no tener que estar buscando, perdiendo tiempo al momento de hacer la foto. Si de repente estamos un poco más apurados o algo, tener todo a mano va a permitir que puedas agarrar y puedas saber cuáles son los elementos que vas a usar y que van a acompañar a este protagonista o al centro de interés de tu imagen. Recuerda que los accesorios son los pequeños detalles que marcan una gran diferencia, como en un escritorio cuando hay flores o una vela en tu rincón favorito de lectura. ¿Cuáles son esas pequeñas señales visuales que tu cliente notará? Esas que dicen, hey, estoy aquí para ti. Entonces, piensa en todos los accesorios que usas día a día en tu negocio. ¿Cuáles de esos puedes incorporar en tus imágenes? Acá te doy un consejo profesional, y es que todo lo que vayas a usar dentro de la imagen debes usarlo como normalmente sueles hacerlo. Si usas una taza, agrégale café o té o el mate, que esté lleno de mate, que no se vea vacía. Si vas a mostrar tu agenda, escribe algo en ella. Si usas una tijera, corta algo de verdad. Así no se sentirá como un catálogo puesto en escena y nada más. La segunda clave que quiero compartirte hoy es que tienes que aprender a dominar la luz, a manipularla, a poder trabajar con las diferentes formas que tiene la luz, o las diferentes formas en realidad que refleja la luz en tu casa, en tu taller, en interiores, en exteriores, dependiendo de la estética de tu marca. Si es una marca que va a hacer siempre fotos en interiores o en exteriores, tienes que saber cómo manipular la luz al momento de hacer tus imágenes. Esto es fundamental, esto es un tema que vemos muy a fondo en el taller de fotografía de Happy Photos. No lo vamos a ver bien a detalle acá porque no es el tema que nos concierne hoy. Vamos a estar hablando más del tema de composición, que es lo que este sería la segunda clave. Y acá lo que te quiero compartir es que ser capaz de comprender los fundamentos de la iluminación es la habilidad número 1 que necesitas. Porque cuando puedes entender la luz, puedes manipularla. Cuando puedes manipular la luz, puedes hacer cualquier cosa que desees cuando estás disparando. Pero si careces de ese conocimiento y comprensión, tendrás muchas dificultades. ¿Cuál es tu trabajo? Conocer la luz como la palma de tu mano. Estúdiala, practícala, es tu mejor amiga, incluso si no quiere entrar en tu taller o en tu casa. La tercera clave para que puedas tener estas composiciones exitosas es tener un estilo tanto el estilo de la marca como un estilo fotográfico definido. Este es uno de los temas súper candentes porque siempre es, bueno, ¿cuál es mi estilo? Estamos siempre viendo tanto hacia afuera que nos olvidamos un poco de ir hacia adentro y de pensar cuáles son las cosas que nos gustan, cuál es la personalidad de la marca, definir las bases, pensar más estratégicamente en cómo comunicar lo que queremos contar, pero con un estilo tanto
tanto de la marca como el estilo fotográfico. Esto es algo que incorporé en mi taller de fotografía para Instagram, Happy Photo, como les vengo mencionando, es algo que trabajamos mucho porque es algo que nos va a permitir poder diferenciarnos. Esto es una de las claves más potentes que a la hora de hacer nuestras fotos, yo creo que dentro de las 5 claves, después de la composición, esta sería la segunda en prioridad, aunque todas son importantes obviamente, porque todas juntas hacen un todo. Ya que allí lo que hacemos es trabajar fuertemente en el estilo de la marca y el estilo fotográfico que mejor va a acompañar esas historias que vas a ir contando. Entonces, yo suelo hacerle mucho hincapié a mis alumnos en que empiecen a mirar hacia adentro, en conocerse bien ustedes, en que a veces es algo tan básico, ¿no? Esto de decir, bueno, conocerme a mí mismo, pero no nos detenemos a pensar quién soy yo a la hora de comunicar, cómo me veo yo, porque todos tenemos a este mini fotógrafo dentro de nosotros. Entonces, bueno, hoy todos con un celular podemos hacer fotos de todo, de nuestra vida, a nuestros hijos, a nuestras mascotas, en las vacaciones, de viaje. En todas partes siempre estamos produciendo contenido, ya sea de manera comercial o no. Y cuando tenemos que ir hacia adentro es donde más fallamos. Vivimos en una era de prisas, de correr, de estar siempre apurados, sin tiempo, sin nada. Y muchas veces no nos detenemos a pensar esto de, bueno, ¿quién soy yo? ¿Cómo conectar conmigo misma? ¿Cuántas veces vives en el aquí y en el ahora, en el momento presente? Yo te invito a que te pares un momento a escuchar tu corazón, a escuchar todo lo que tienes para contar, para sacar, para mostrar cuáles son las cosas que te gustan, cuál es esa personalidad única que tienes que va a hacer que te diferencies absolutamente del resto de las personas que están dentro de tu mismo nicho. Y esto, si ya me vienes siguiendo en mi contenido que ofrezco gratuitamente, sabes que siempre hago mucho hincapié en esto, en desarrollar una personalidad potente, power, bien coherente a lo largo del tiempo y que no las estés cambiando siempre por moda. A esto va muchísimo de la mano el estilo. Y esto te puede parecer que no tiene nada que ver con la fotografía y todo lo contrario. Acá es donde estás creando algo, donde estás plasmando tus saberes, tu conocimiento, todo el esfuerzo que haces detrás de tu negocio, y es importantísimo que ese detrás venga con tu esencia, porque eso precisamente para eso lo creaste. Entonces, acá lo que yo te invito es que puedas ir hacia adentro, puedas escucharte, porque el estilo va íntimamente relacionado con la personalidad de la marca. Y otra de las cosas que hay que tener muy en cuenta con el tema del estilo es saber qué quieres transmitir, porque no es lo mismo transmitir alegría, transmitir formalidad o transmitir profesionalismo a transmitir diversión. Entonces tienes que tener muy claro qué quieres transmitir con las historias que estás contando y que el estilo acompañe a contar esa historia, porque si no tienes claro qué quieres transmitir, es muy difícil que la foto salga bien, que la composición tenga los elementos correctos, que puedas determinar el estilo de luz que vas a incorporar dentro de tus imágenes. Es muy difícil porque de ahí parte todo esto de poder decir, bueno, yo quiero transmitir alegría. Bueno, hay colores asociados a la alegría, hay gestos asociados a la alegría, hay objetos que están asociados a la alegría. Entonces todo eso va a reforzar la composición de tu imagen para contar esa historia de alegría, de diversión, de lo que obviamente vaya el deseo de transmitir alegría para que las personas puedan, no sé, vivir una vida más alegre, feliz y contenta en su día a día. Un ejemplo X, pero si no sabes eso, es muy difícil todo lo demás. Y acá el estilo es donde entra en juego, porque sabiendo lo que quieres transmitir tú a través de tu estilo, tanto de la personalidad de la marca, ¿no? El estilo de la marca, como el estilo fotográfico, vas a poder llevar y acompañar esa historia que vas a querer contar. Y lo vas a hacer siempre de la misma manera, porque el estilo es eso, el estilo es algo que puede mutar, puede variar con el tiempo. Si incluso tú ves mi cuenta de Instagram, es un lugar donde vas a ver cómo mi estilo ha ido evolucionando. Pasé por tener fotos con mucha luz, un poco más
romántica, más soñadora, y pasé después a un poco más de contraste porque tenía un mensaje un poco más duro que contar. Después empecé un poco a ablandar ese mensaje, entonces fue como subiendo, bajando, haciendo, y el estilo va a ir cambiando, pero es algo que va a ir mutando y evolucionando hasta encontrar algo que te sientas cómoda, que te representa al 100%, y es importante acá que pruebes, que experimentes para que ese estilo, cuando las personas vean tus fotos, sepan de quién es, quién las hizo y cuál es la marca que está transmitiendo ese mensaje. Inclusive si el día de mañana no haces tú misma tus propias fotos y las delegas, el fotógrafo o el profesional que haga esa foto tiene que saber capturar ese estilo de tu marca. Y ahora, para entrar en el tema que nos concierne el día de hoy, la cuarta clave para realizar composiciones exitosas es precisamente saber de composición. Y entonces, como lo dije al principio, ¿qué es la composición? La composición es básicamente saber ordenar en base a determinadas reglas y determinado conocimiento los elementos dentro de una imagen para que nos permita contar la historia que queremos contar, ya que a través de la composición vamos a poder conseguir una reacción en el espectador. No solamente en la composición está el hecho de que el mensaje que yo mando, sino también cómo es percibida por el observador, por la persona que está viendo esa imagen, ya que por más que hay un montón de reglas de composición, pero más allá de las reglas, yo lo que quiero que te quedes es con esto, de que la composición, básicamente, más allá de las reglas, se trata de emoción, de transmitir esa emoción, esa alegría, esa feminidad, ese sentimiento, ese algo que viene a ser el alma de tu marca, del producto, de la persona. Es transmitir esa emoción acompañada de ciertos elementos para que refuercen ese mensaje. Componer, entonces, en resumidas cuentas, es transmitir nuestra emoción, nuestra historia a través de los elementos que están dentro de ella y dándole la prioridad que tiene cada objeto, o en este caso también puede ser componiendo con el elemento humano, con nosotros mismos. En base a eso vamos a elegir cuál es el centro de interés, cuál es nuestro protagonista, y de la manera como vamos a ir contando esa historia con los elementos que vamos a estar armando dentro del encuadre. Entonces, ¿cómo hacer una buena composición? Lo primero que hay que hacer es determinar cuál es el protagonista de nuestra imagen, cuál es ese centro de interés que vamos a destacar del resto y donde vamos a poner el foco de atención, ya sea incluso cuando hacemos foco con la cámara o con el celular. Una vez decidido esto, vamos a colocar ese elemento en una determinada posición de manera tal que resalte, o que cuando el espectador vea esa imagen pueda simplemente decir, ah, está hablando de esto y no de otra cosa, que eso es un error muy común que debemos evitar, porque muchas veces al no tener claro cuál es el elemento, o lo tenemos claro y lo ponemos en un lugar que no es el adecuado, hace que la persona no entienda de qué va nuestra foto o de la historia que estamos contando en esa imagen. ¿Y cómo hacemos esto? Pues a través de las reglas de composición. Como les dije, existen muchísimas reglas de composición y no las vamos a ver todas acá porque si no nos alcanzaría el tiempo para hacerlo, pero vamos a ver algunas que yo considero las principales, sobre todo para nuestra fotografía dentro de Instagram o de cualquier red social. Las reglas de composición en fotografía nos permiten guiar la mirada del espectador en el orden y sentido que decidamos, con el objetivo de destacar a nuestro protagonista o centro de interés. La primera de ellas es la regla de los tercios. Entonces, seguro que has oído hablar de ella en más de una ocasión. La regla de los tercios se basa en situar el centro de interés en uno de los puntos fuertes de la imagen. Estos puntos fuertes se derivan de dividir el encuadre en 3 líneas horizontales y 3 verticales. El lugar donde se cruzan esas líneas es el que llamamos punto fuerte de la imagen. Sí, allí donde convergen esas líneas, ahí podemos colocar
el producto, el protagonista de nuestra imagen, el centro de interés y los demás elementos alrededor de él, o simplemente, si es una foto más minimalista, dejar ese nuestro centro de interés allí y el ojo humano va a ir directamente a ese lugar. La segunda regla de composición que se usa muchísimo es el espacio negativo, ya que es otro recurso compositivo muy interesante para destacar el centro de interés de tu fotografía. Se basa en el menos es más, que a veces es tan efectivo en fotografía, es decir, componer a través de un fondo plano o con poca información con el objetivo de destacar al protagonista de nuestra composición. Y es un recurso que se utiliza muchísimo, sobre todo para cuando le agregamos diseño a la imagen. Podemos, si yo por ejemplo me pongo de este lado, puedo agregar información acá, o si me pongo de este lado puedo agregar texto de este lado, o algún diseño, algo en particular. Entonces pensé que se me había enredado la planta en el cabello. Entonces podemos básicamente dejar estos espacios para agregar texto, para agregar diseño, para agregar alguna información, y siempre lo pueden hacer en formato vertical o horizontal. En horizontal se usa mucho dejar espacio negativo para nuestra web, así nuestro diseñador web, la persona que hace la web, ustedes mismos pueden agregar información, textos, botones, llamadas a la acción del lado donde está todo ese espacio sin información o sin texto, sin nada. La tercera regla que yo siempre recomiendo muchísimo, no solamente cuando hacemos fotos de producto, tenemos que siempre sacar foto sola del producto y foto del producto con el elemento humano, ya que añadir un elemento humano a tus composiciones suele ser garantía de éxito. Te permite, por ejemplo, añadir sensación de escala o dinamismo, pero sobre todo te ayuda a narrar una historia y a atrapar el interés del espectador. Lo cuarto y no menos importante es que la composición te permita contar esa historia de tu marca en esos microsegundos que tiene la persona para ver tus fotos. Entonces, contar historias a través de la composición fotográfica debería ser siempre el objetivo principal, el objetivo primordial a la hora de hacer mis fotos y de componer, es contar historias, y se lo graban así. Debe ser siempre tu objetivo final, contar una historia con esa imagen. Y esa historia no es que vas a contar toda la historia de tu vida en una foto, no. La idea es que a través de estas fotos que vas a ir haciendo, un día cuentas una cosa, otro día otra, y así obviamente esto va a estar muy relacionado a los pilares de contenido, de atraer, conectar y demás, para que pueda haber un hilo conductor y una coherencia visual en estas historias que estás contando. Recuerda que los fotógrafos escribimos con luz. Y cuando escribimos es porque queremos transmitir algo, queremos contar algo con esa foto. Entonces es importante que tú también apliques este conocimiento a tus imágenes. Y entonces te preguntarás, bueno, ¿y qué tengo que tener en cuenta a la hora de contar estas historias dentro de mis imágenes? Tienes que tener en cuenta aspectos como el contexto, la luz, la composición, el título de la imagen. A veces resulta interesante ponerle un título a esa imagen aunque no la hayas creado, para que puedan bajar ideas de cuando vayas a planificar estas fotos, puedas tener idea y ya tener un título con el cual después obviamente vas a reforzar esa imagen con el copy o con el texto que acompañe esa imagen para situarla en contexto y la persona pueda tener un poco más de información de dónde se tomó esa fotografía o qué sucedía ahí, o hablar de ese producto, de ese servicio, de esa persona que aparece o de los elementos que están ahí. De repente la flor que aparece, es tu flor favorita, el jabón que aparece con olor a lavanda. Entonces ayudar también a la persona que observa esa imagen a crearse esta historia, esta imagen visual y todo lo demás, a contar esta historia para reforzar ese mensaje.
Recuerda que la parte más fascinante de la fotografía son las pequeñas historias que cuentan, ya que a diferencia de una película que dura 1 hora y media o 2, una obra de teatro o una novela que tardas un día o una semana en leer, una foto es un disparo momentáneo. Con una foto captas aquello que está sucediendo en una milésima de segundo. Esto hace que contar historias parezca capaz de entrada una tarea muy difícil o nada fácil, pero porque te preguntarás, ¿y cómo voy a contar toda una historia en una imagen fija? Y precisamente lo que convierte la fotografía en algo fascinante es la sutileza con la que nos atrapa y nos sumerge en la emoción y en la historia que nos intentas transmitir. Una película puede necesitar 90 minutos o 15 minutos, aunque sea, si es un cortometraje, para llevarte a un punto emocional en particular. Una foto viene a ser un concentradísimo chop emocional, una microhistoria contada de principio a fin con todo lujo de detalle. ¿Cuáles son los elementos imprescindibles en la fotografía narrativa? Y acá entramos en un concepto que es la fotografía narrativa, donde obviamente la composición forma parte importante y crucial de todo lo que vamos a querer contar, porque a través de la composición es la que nos va, y a través de sus reglas, lo que nos va a permitir contar esta secuencia de historias en nuestras fotos. Vamos a necesitar hablar de un contexto físico, una localización, un lugar, un momento donde ocurre esa foto, donde fue sacada esa foto y donde está ocurriendo esta pequeña historia que queremos contar. Puede ser una ciudad, puede ser en tu cuarto, puede ser en tu estudio, en tu casa, en tu taller, en el súper, en un viaje, en la calle, etc. Y acá no es que necesariamente, bueno, me fui de vacaciones a Nueva York y entonces yo se tiene que ver, no sé, la Estatua de la Libertad para que yo pueda entender que eso es Nueva York. Tiene que haber una referencia, algo cortito, chiquito, que le permita al espectador saber o recrear ese imaginario en su cabeza. De repente, no sé, me imagino que te fuiste en un viaje y hay una montaña detrás y digas, bueno, acá estoy en Mendoza, entonces ya yo sé que, bueno, me estás hablando de una ciudad, me estás hablando de un viaje a la naturaleza, de repente al fondo la montaña que se ve es la Aconcagua, entonces ya yo me ubico en tiempo, en contexto, en el lugar, y busco, mi cerebro va a buscar toda la información que tenga de eso para recrear el resto de la historia. Y lo segundo es que cuando vas a contar estas historias tienes que tener un contexto emocional. En la foto tienes que asegurarte de tener dentro de este contexto emocional una emoción principal. Si va a ser la alegría, esa va a ser tu emoción principal. Si va a ser la tristeza, esa va a ser la emoción principal, para que puedas situar así a ayudar a la persona a recrear esta historia. Por ejemplo, la dirección visual que tú hayas escogido para transmitir esa emoción en tu foto tiene que acompañar. No es lo mismo que yo hable, mi emoción principal va a ser alegría y yo voy a sacarme un autorretrato seria, triste, vestida de negro, en un día nublado. Creo que no hay una coherencia entre lo que estoy viendo y lo que me estás queriendo contar. En cambio, si yo estoy saltando de alegría con colores súper estridentes, estoy llevando esto bien a los extremos para que lo logres ver, sonriendo, saltando, con globos, con confeti, papel picado, en una fiesta sonriendo, entonces allí estoy elevando esta emoción principal y la estoy plasmando en la retina del espectador. Obviamente dentro de este contexto emocional vamos a elegir a nuestro centro de interés o nuestro protagonista de la historia, y acuérdense que el protagonista no solamente puede ser el objeto, puede ser un sujeto, un animal, una planta, lo que queramos destacar dentro de nuestra composición va a ser el centro de interés, y esto grábese, el centro de interés o el protagonista de esa imagen es lo que nosotros siempre a través de la composición vamos a querer destacar, y en base a ello vamos a ir encuadrando y vamos a ir colocando siempre un truco que siempre hago es, por ejemplo, si tengo la vela, coloco primero la vela, si es mi centro de interés, la coloco allí y después voy a ir colocando el resto de los elementos. Y acá te voy a dar un pequeño truquito, que es que los humanos por lo general somos más empáticos con otros humanos que con un objeto en específico. Entonces,
En consecuencia de eso, vamos a tener mucha más empatía y va a llamar muchísimo más la atención cuando veamos dentro de nuestra foto un elemento humano, una mano, la cara de la persona, un niño, un abuelo, un perro. Esas son cosas que pero venden a morir. Pero más allá de la venta, transmiten mucho y nos conecta con algo más emocional. Obviamente, cuando vemos una persona va a llamar mucho más la atención que una pelota de fútbol, por ejemplo. Pero esto no quiere decir que en todas tus fotos siempre vas a poner el elemento humano, porque obviamente puedes ir alternando fotos de productos, fotos con elemento humano, y esto también te va a ayudar a contar esta historia, no solamente de los objetos, de las personas, sino que también cuando vendemos productos es muy importante que el elemento humano esté presente para saber talles, dimensiones, cómo se ve esa ropa puesta y demás, y esto nos permite también ayudar al imaginario de la persona que lo está observando. Y la última clave, ya para ir cerrando, la última clave de estas 5 claves para crear composiciones exitosas es la edición. Jamás de los demás suban una imagen sin editar. Y cuando hablo de editar pues hoy existen miles de aplicaciones para editar. Yo la que más uso es Lightroom, Snapseed y Color Story, que uso algunos filtros y demás con esta aplicación. Tengo varios videotutoriales en mi cuenta de Instagram donde pueden ir a ver algunos truquitos. No es el tema que concierne acá y no lo voy a extender mucho, pero siempre recomiendo que ustedes piensen la imagen, planifiquen, hagan toda esta línea que les vengo comentando para que cuando la imagen llegue y la vayan a editar sea solo para subir un poquito de luz, aclarar acá, de repente un poquito más de contraste, un poquito más de nitidez y nada más. Porque, o a menos que quieran hacer una imagen más creativa y le quieran agregar diseño y demás. Así también se ahorran tiempo de tener que estar borrando la pared, limpiando la pared porque está sucia o porque no tuve suficiente luz o porque no estuve pendiente de la luz, no estuve pendiente de lo que había ahí, no limpié los elementos y salieron con polvo. Entonces tardan 200 años en editar y pierden un montón de tiempo que se pudieron haber ahorrado si hubiesen planificado sus fotos con anterioridad. Entonces espero que toda esta información les sea de muchísima utilidad. Espero que puedan seguir aprendiendo, aplicando. Me encantaría que me enviaran, me contactaran para comentarme: Sam, mira, apliqué esto, me sirvió muchísimo, me pusiste a pensar, y todo lo que sea para que yo saber que el contenido que les estoy compartiendo es de muchísimo valor, muchísima utilidad, es algo que yo aplico y es algo que vemos mucho más en profundidad en mi taller de fotografía para Instagram Happy Photo, donde lo desarrollamos, cada uno de estos 5 pasos los desarrollamos en profundidad y donde yo siempre les estoy a través de un grupo de Facebook, les estoy dando las devoluciones, les estoy comentando para que puedan mejorar, practicar, porque eso es lo rico de poder estar del otro lado guiada de un profesional que ya ha pasado por un montón de errores y les resume en 5 simples pasos cómo hacer composiciones y fotografías que realmente transmitan la esencia de su marca. Así que nada, los espero que les sirva muchísimo esta información y seguimos en contacto por mi canal de Instagram @tomusaestudio y a través de mi newsletter El Diario de una Despeinada, y nos vemos prontito.